Hola, buenas tardes a todos los que nos escucháis y los que estáis en esta reunión también. Y quisiera leer en Juan 2, capítulo 2, de versículos 1 al 11. Dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Como veis, es un pasaje bien conocido. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, entonces llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, lo que quería compartir hoy podría titularse: Jesús tiene poder para cambiar tu vida. En primer lugar, este pasaje nos habla de una boda. Nos dice que fue celebrada en un lugar determinado, como es Caná de Galilea, en un lugar concreto. Nos dice también los personajes que estaban allí, como Jesús y sus discípulos, que estaban invitados junto con la madre de Jesús. También nos habla de un maestresala y de unos sirvientes. Y nos podemos imaginar el bullicio de la fiesta. La ceremonia primero se celebra, más recatadamente seguramente, y después pues hay una fiesta. Y en la fiesta pues podemos oír música, podemos seguramente pues la alegría de la gente. Pero de repente sucede algo que para los judíos de aquella época era algo muy humillante. Para el novio y la novia, quedarse sin vino era una tragedia. Jesús les dijo a los sirvientes que llenaran las tinajas de agua. Aquellas tinajas eran muy grandes, podían llegar tranquilamente con un hombre de pie por la cintura. Dice que cabían varios jarros, ¿no? Entonces nos habla en primer lugar de algo un poco extraño, porque Jesús diciendo que llenasen aquellas tinajas de agua, es increíble digamos, el espíritu de servicio de aquellos sirvientes, ¿no? Fueron obedientes a lo que Dios le dijo, a pesar digamos, la incongruencia de la situación. Al principio pensarían: pero ¿qué dice? ¿Llenar todo esto de agua cuando a lo mejor se puede comprar vino o puede pedirse por ahí vino? Pero este hombre no desvariará un poco queriendo llenar las tinajas de agua. Posiblemente aquellos sirvientes, yo creo que hubieran escuchado acerca de Jesús, ¿no?
pero Jesús o sea, no había hecho ningún milagro, sino que, como dice en el versículo 11, este era el principio de señales que hizo allí, ¿no? Que hizo en su ministerio. Y pues aquellos sirvientes, como dije, eran obedientes, ¿no? Yo me pregunto, nuestras vidas muchas veces se dirigen a la obediencia o a la desobediencia. Fijémonos que en este caso la situación era irracional, ¿no? Y sin embargo, cosas que a nuestros ojos parecen irracionales, Dios las usa, y Él tiene otra lógica distinta a la nuestra, ¿no? Tiene una lógica diferente y usa esas circunstancias irracionales muchas veces con un propósito determinado que al principio tal vez no entendemos, ¿no? Y como decía, para los judíos de aquella época el quedarse sin vino era algo humillante. Debía ser una familia pobre porque se queda enseguida sin vino. Jesús podía verles desde un momento primero, sabiendo que esto iba a ocurrir, pudo pues haberles dicho esto antes o hacer el milagro antes para que no sucediera todo esto. A veces Dios permite que lleguemos a los límites malos, por así decirlo, para que entonces reaccionemos y clamemos a Él. Jesús, en este caso, yo creo que forzó esta petición, ¿no? Su madre sabía que él era poderoso para hacer el milagro y fue la que le pidió un poco que hiciese esto, ¿no? Sin embargo, él le dio una respuesta pues un poco brusca, incluso sorpresiva, que tienes conmigo, mujer, aún no ha venido mi hora, como diciendo, no, los milagros aún no es el tiempo de que los hagan, vamos a esperar un poco más. Quizá porque Jesús quería que le rogasen, ¿no? Y darnos una lección a nosotros de que Él desea que nosotros le roguemos. Jesús forzó una situación de petición. Forzó que se hiciera esta petición. Como él dice en Mateo 7, versículos del 7 al 11, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O si le pide un pescado, un hombre le pide, su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús sabía de sobra lo que iba a pasar al final de la boda, que el agua se iba a convertir en vino, pero prefirió dejarlo en suspenso y revelar sorpresivamente su milagro a última hora para que se le pidiera. Y Jesús lo que hizo en este caso fue una segunda consecuencia de este milagro, es que libró de la humillación a los novios de quedarse sin vino. Por otro lado, pues provocó, dice, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él, es decir, aparte de librar de la humillación a los novios, pues hizo que los discípulos, gracias a este milagro, pues creyeran en él. Y muchas veces Dios hace milagros en nuestra vida. Tal vez a veces no son milagros demasiado vistosos, pero
Dios hace sin duda milagros en nuestra vida con el propósito de que nosotros aumentemos nuestra fe. Y también fijémonos aquí que había una carencia de última hora, pero que Dios manifestó su gloria en ella. En nuestras carencias también Jesús quiere o puede manifestar su gloria en nuestras carencias. Y puede cambiar las cosas como cambió el agua en vino, así tiene poder para cambiar nuestras vidas en general. ¿Cuántas áreas de nuestra vida necesitamos cambiar? ¿Cuántas carencias tenemos, limitaciones? ¿Cuántas cosas que deberíamos hacer y no hacemos? Dios las quiere transformar, por eso nos ha traído aquí al Evangelio, para cambiarnos, para manifestar su gloria transformando nuestra vida, para convertir nuestras situaciones en algo útil para Él y que no nos, al mismo tiempo, como aquí hizo, no nos quedemos avergonzados. Nos llena de esperanza el pensar que Jesús quiere y puede transformar nuestra vida. No solo las circunstancias como aquí hizo de agua en vino, sino que puede cambiar nuestra vida en algo bueno. Por otro lado, como un experto en el judaísmo dice que según la tradición judía, el vino, del que aquí se habla, puede simbolizar la alegría y por eso se emplea en ceremonias y ritos importantes de la vida de los hebreos. Se habla también por parte de algunos intérpretes de la Biblia el vino como símbolo también del Espíritu Santo. El vino, como aquí dice, incluso hay rabinos que lo dicen, que el vino simboliza la alegría. Con ello no están dando licencia para beber y emborracharse, sino lo que en sí el vino simboliza, ¿no? Alegría y por eso se emplea en ceremonias y ritos pues, de la vida de los hebreos. En conclusión podemos sacar también que aparte de que Jesús tiene poder para cambiar nuestra vida y desea transformarla, nos desea también dirigir a la alegría, ¿no? Dirigir al gozo del Espíritu Santo. Hay, como dije, intérpretes que piensan que también el vino simboliza al Espíritu Santo, el gozo que Él trae a nuestra vida, que experimentamos sobre todo cuando nos convertimos y Dios entra en nuestra vida. Es algo inexplicable, algo que no podemos entender, esa presencia, ese gozo que trae Dios cuando pasamos de la vida antigua a la vida nueva. Y Dios desea que nos llenemos del Espíritu Santo. En vez del vino de la ebriedad, el vino de la borrachera, Dios desea que nos llenemos de la vida y de la alegría del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, es decir, algo rechazable, ¿no? El embriagarse con vino. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y con esta esperanza, con esta confianza, creemos que Dios puede transformar nuestra vida, por muy mal que la veamos ahora. Dios quiere transformar nuestra vida sin duda alguna. Dios quiere que nos acerquemos a Él pidiéndole, como aquí dice, ¿no? Y que
que nos llenemos del Espíritu Santo para que así nuestra vida refleje la gloria de Dios y podamos hacer su voluntad llenos del Espíritu Santo. Amén. Que Dios os bendiga y bueno, espero que esta reflexión podamos tenerla en nuestro corazón y que ello nos anime, nos consuele, nos dé esperanza y nos afirme en nuestra fe, en nuestro andar con Dios. Amén.